Bueno, vamos a comenzar a hacer este estudio de la parábola, de los elementos importantes de la parábola. Y vamos a comenzar con este ejercicio donde nos dan la gráfica y que nosotros tenemos que determinar diferentes elementos importantes. Los primeros elementos que vamos a determinar son las raíces, las cuales son las intersecciones con el eje X. Después la intersección con el eje Y. Vamos a calcular también el vértice, la ecuación del eje de simetría, la ecuación de la parábola como producto de binomios, como forma general y como forma ordinaria. Y pues vamos a comenzar con la parte de las raíces. Las raíces son las intersecciones de la parábola con el eje X. Entonces, aquí observamos que la intersección es en la coordenada menos raíz de 3,0. Entonces, se dice que la primera raíz la podemos encontrar en raíz de 3 negativo. Y la segunda intersección la podemos encontrar en raíz de 3 positivo. Si lo queremos poner como una ecuación, lo ponemos de esta forma. Si lo queremos poner como coordenada, lo podemos escribir como está indicado en la gráfica. Esas son las intersecciones con el eje X. Ahora vamos a ir con la intersección del eje Y. Es donde la parábola cruza o atraviesa al eje o toca al eje de las Y. En este caso podemos observar que es en el menos 3. Entonces decimos que la intersección con el eje Y es en menos 3. Esas son las tres intersecciones, elementos importantes de la parábola. Ahora vamos a calcular el vértice. Si estamos guiándonos de esta manera a través de la gráfica, podemos determinar rápidamente el vértice que está en la coordenada. Acuérdense que el vértice es una coordenada, le llamamos H, K. ¿Por qué le cambiamos en igual de X, Y? Bueno, pues para no confundir cuando estamos hablando de una coordenada de vértice a una coordenada de un punto cualesquiera. Este es la coordenada 0, menos 3. En este caso observamos que coincide con la intersección en Y. No siempre sucede así, es por la ubicación que tiene esta parábola. Ya podemos obtener las intersecciones y el vértice. Y ahora vamos a ir con la ecuación del eje de simetría. Y para empezar vamos a saber qué es el eje de simetría. El eje de simetría es la línea recta que corta a la parábola en dos partes iguales y que pasa por el vértice. Entonces la línea la voy a marcar en tono rojo para que ustedes puedan observar cuál es esa línea de la que les estoy hablando. En este caso, en este ejercicio que estamos haciendo, la línea que atraviesa al eje de a la parábola, que corta la parábola en dos partes iguales y que al mismo tiempo pasa por el vértice, está exactamente en donde se encuentra ubicado el eje Y. Para escribir la ecuación del eje de simetría, siempre la vamos a escribir, bueno, mientras la parábola sea de este tipo, cuando la parábola es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, la ecuación va a ser X igual al término por donde está pasando, que en este caso es, como les comentaba, sobre el eje de las Y, por lo tanto decimos que es X igual a 0. Y ahora les explico por qué es esta ecuación de X igual a 0. Si yo digo que X igual a 0, estoy diciendo no hay ninguna variable Y aquí. Entonces yo estoy diciendo que todos los puntos que se encuentren sobre esta recta van a tener una coordenada en X igual a 0. O sea, no importa qué término o
qué número ponga como coordenada y. El valor de x siempre va a ser 0. Yo puedo poner como coordenada y el -4, puedo poner como coordenada y el 2, puedo poner como coordenada y el 1, y siempre mi coordenada x va a valer 0, por eso yo aquí no pongo ninguna variable en mi ecuación y digo x siempre va a ser igual a 0. Entonces, si nosotros ubicamos todos estos puntos y la infinidad de puntos que conforman la ecuación x igual a 0, o la recta de la ecuación x igual a 0, pues podemos encontrar 0, -4, acá estaría el punto, 0,1, 0,2 y todos los puntos que tengan a la x, a la coordenada x en 0. Bueno, esa es la ecuación del eje de simetría. Ahora vamos a encontrar la ecuación de esta parábola en su forma como producto de binomios. En esta ocasión es mucho más sencillo trabajar con esa forma primero, ya que el producto de binomios se puede formar, la ecuación se forma más bien con las raíces de la parábola. Entonces aquí es algo muy sencillo. Acuérdense que siempre debo de tener una multiplicación de x para que el valor sea x cuadrado, ya que es una parábola, y agrego las dos raíces a cada uno de los binomios. En este caso sería menos raíz de 3 y la otra raíz es raíz de 3 pero positivo. Y ya lo tengo como producto de binomios. Esta es mi ecuación de esta parábola como un producto de binomios. Si quiero pasar del producto de binomios a la forma general, entonces vamos a pasar de esta manera, haciendo las multiplicaciones. X por x es x cuadrada, x por raíz de 3 sería raíz de 3x, menos raíz de 3 por x, menos raíz de 3x, y por último, menos raíz de 3 por raíz de 3 sería menos 3. Cuando tú estás haciendo una multiplicación de raíz de 3 por raíz de 3, entonces encontramos que sería raíz de 3 al cuadrado. Lo voy a escribir aquí. Raíz de 3 al cuadrado. Y raíz de 3 al cuadrado, pues me da el valor de 3. Si gustas ponerlo en la calculadora, te va a dar ese valor. Sumamos términos semejantes, en este caso son estos dos términos semejantes, y observamos que es el mismo valor positivo y negativo, por lo tanto me va a dar 0 esa sumatoria, y mi ecuación quedaría solamente x cuadrada menos 3. Esa sería mi ecuación de la parábola en su forma general. Y para pasar a la forma ordinaria, recordemos cuál es la fórmula, que es y igual a x menos h al cuadrado más k, donde h y k es el vértice, la coordenada x en el vértice le llamamos h y la coordenada y le llamamos k. Esas son las coordenadas que vamos a utilizar. Entonces empezamos y nada más vamos a sustituir esos valores. X menos la coordenada h vale 0. Perdón, este cuadrado va por fuera, por dentro, pero este cuadrado va por fuera. Este cuadrado va aquí. Entonces sería x menos 0 al cuadrado más el valor de k, que es menos 3, y menos por menos, perdón, menos por más me da menos, por lo tanto voy a borrar el más que ya había escrito y lo pongo como menos 3. Y esta sería mi forma ordinaria. De esta manera ya tenemos los elementos importantes de la parábola y las ecuaciones en su forma como producto de binomios,
en su forma como forma general y en su forma ordinaria. Tenemos esas tres opciones de ecuación para pasar de la forma general a la forma ordinaria cuando no estamos viendo la gráfica. Es otro proceso que los explicaré en otros videos. Muchas gracias. Espero les sirva esta información.